Ok, ¿me confirman por favor si ve mi pantalla? Sí, doctor. Gracias. Bien, entonces, ¿qué nos quedamos? Estamos discutiendo, ¿verdad? Las bases de estado y las representaciones matriciales. Entonces vamos a continuar. Habíamos discutido las bases de estados, okay, de los, es decir, los eigenkets, ¿verdad? O eigenvectores, eigenestados, ¿sí? Es equivalente, asociados a un cierto operador, ¿verdad? ¿Sí? Pues de relevancia para nosotros son los operadores que son hermíticos, ¿okay? Porque son los que estamos asociados a cantidades físicas, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar con esto de la representación matricial de un operador. Okay. Y luego voy a mencionar algunos, digamos, puntos relevantes del experimento de Stern-Gerlach. Y pues lo que nos importa a nosotros sobre este experimento no es comprender, digamos, en detalle cómo se realizó, ¿verdad? Sino que los resultados, los resultados que se tuvieron. Es un experimento que uno podría decir que es meramente clásico, ¿verdad? Porque simplemente involucra la interacción de unas partículas cargadas, átomos de plata, con un campo magnético no homogéneo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, pues uno esperaría de que la descripción física fuese meramente clásica, ¿sí? Pero vamos a ver cuáles eran los objetivos de Stern y Gerlach para hacer ese experimento. Entonces vamos a también, ¿por qué es útil introducirlo en este punto de la clase? ¿Okay? Así como lo motiva o como la intención del Sakurai es de introducirlo, presentarlo al principio de un curso para, digamos, motivar la idea de esto del formalismo de Dirac, ¿sí? Y representar, digamos, en un sistema físico concreto los estados posibles, los eigenestados posibles, ¿verdad? De un cierto operador. Entonces vamos a ver cuál es ese operador, cuáles son los eigenestados posibles o eigenkets posibles de ese operador. Entonces, aquí se puede ir, sí. Bien, nos habíamos quedado, creo que hoy vamos a terminar un tanto temprano, sí. A ver, nos habíamos, esto ya no, aquí nos habíamos quedado, ¿no? Yo les pedí que verificaran algunas relaciones de estas, pues salían en 2 renglones. Estas relaciones de hecho son directas, la idempotencia, la ortogonalidad y la completez. Esta es una entidad que ya habíamos visto antes. Y la idempotencia es simplemente que el operador de proyección, ¿verdad? Gamma al cuadrado es igual a gamma por la ortogonalidad o ortonormalidad más bien de los eigenkets asociados a un cierto operador A. Bien, ahora vamos a ver cómo expresar un operador en su base de eigenkets, en su base ortonormal. Entonces habíamos visto nosotros que el problema análogo de eigenvalores para esta descripción que estamos trabajando nosotros, esta descripción en formalismo de Dirac, es que si tenemos un operador A, ¿sí?
y un vector, digamos, aprimado, ¿sí? Entonces, estamos hablando de eigenvalores o valores propios, eigenvectores. Sí se puede o si se tiene que, al dejar actuar A sobre este estado, me devuelve pues un número, ¿verdad? Que es el eigenvalor o sí, eigenvalor, decimos, sí, o valor propio, por el mismo estado, ¿no? O el mismo vector, como lo veíamos nosotros en mecánica, ¿sí? Cuando estamos describiendo digamos, el cuerpo rígido, oscilaciones pequeñas, etcétera, ¿no? Entonces, acá tendríamos este problema de eigenvalores, ¿sí? Entonces tendríamos que, si esto ocurre, este ket A' es un eigenket de A, ¿verdad? Y A' sería el eigenvalor asociado. Entonces, bien, anteriormente habíamos visto también las propiedades de dos eigenkets asociados a un cierto operador A. ¿Sí? Son ortogonales. Si nosotros normalizamos ese conjunto de eigenkets linealmente independientes, entonces tendríamos, digamos, una base, ¿sí? Ortonormal que puede generar el espacio de Hilbert en el sistema que estamos describiendo, ¿no? Bien, y entonces, pues, aquí hay que aclarar algo, que es que estamos suponiendo que el espectro de eigenvalores es no degenerado, ¿sí? Si comprenden el hecho de que cuando digo que no debe de ser degenerado, ¿por qué no debe ser? ¿Por qué no debe ser degenerado? ¿Sí? ¿Qué significa degeneración en este contexto? El término se utiliza cuando tenemos autovalores repetidos, ¿no? Uh-huh. Porque vaya cuando tengo que dos eigenvalores se repiten, ¿sí? La base que los vectores o los eigenvectores asociados, pues yo tendría algunos inconvenientes a la hora de definir una base completa, ¿no? Sí. O que hay una arbitrariedad ahí, así como lo vimos en mecánica, creo que fue en eh, lo último que vimos de mecánica fue cuerpo rígido, que estaba ligado con el problema de eigenvalores. Hay una ambigüedad, una arbitrariedad, ¿verdad? Porque a la hora de seleccionar uno de los eigenvectores asociados a esa degeneración, ¿sí? Entonces, eso lo vamos pues a abordar más adelante. Por ahora enfoquémonos en el hecho de que pues el espectro de eigenvalores, ¿sí? Es no degenerado, ¿sí? Entonces yo puedo definir una base completa sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, acá, vean, volví a colocar X y pues se supone que estamos estudiando operadores que son hermíticos, ¿sí? Pero vaya, vamos a decir que los eigenestados asociados a este operador
X, ¿sí? Pues no necesariamente, ¿sí?, corresponden a los eigenestados asociados a esta, o eigenestados contenidos en esta base, ¿sí?, a un operador A. ¿Eso es válido o tienen que ser eigenestados necesariamente de X? Y yo lo que quiero hacer es escribir una representación matricial de este operador X, de un operador cualquiera, en esta base, ¿sí? Entonces, vean, lo que hago es tomar X y utilizar la relación de completez, ¿verdad? Esta relación de acá, multiplico por 1 a ambos lados, es decir, introduzco un 1 a ambos lados de este operador, ¿sí? Y entonces me queda, ¿están de acuerdo que si yo hago esto, yo realmente no le estoy haciendo nada, ¿verdad?, al operador. Yo tengo un 1 por acá por la izquierda y un 1 por la derecha. Ok, y entonces vean, acá yo puedo definir este sándwich que aparece acá en medio como los elementos de una matriz, ¿sí? ¿Qué serían los elementos de la matriz, verdad? Que corresponden a la, digamos, representación matricial de X en esa base de Jenkins, ¿sí? Ok, entonces lo puedo definir de esta forma: X A primado, perdón, A primado, A primado, de esta forma, como este sándwich. Y pues, ¿cómo leeríamos eso? ¿O cómo visualizaríamos este objeto como una matriz? Pues puesto que esta expansión corre sobre todos los A's, ¿sí? 1, 2, etcétera, ¿verdad? Hasta N, ¿sí? Y esto también corre sobre todos los A's. Entonces acá tendríamos cuando A primado es igual a primado, ¿sí? Que sería A1 a 1, ¿verdad? A1 a 2 y etcétera, A1 a 3, ¿sí? Y la segunda fila sería A21, A22 y etcétera. Entonces, esta sería una representación matricial de este operador X en términos de la base, de esta base ortonormal A primada. ¿Sí? Bien, y si tenemos, si queremos, digamos, encontrar el adjunto de ese operador cuando utilizamos dos como estados, antes habíamos puesto alfa, beta, ¿no? ¿Sí? Si ahora alfa y beta son eigenestados de un cierto operador A y encontramos o utilizamos la relación que define el adjunto de X, que es esta, ¿verdad? Y utilizamos el hecho de que, digamos, nos interesamos en el caso en donde X es un operador hermítico, que nos queda, si X es hermítico, recuerden que el adjunto o el operador es igual a su adjunto, es autoadjunto. Entonces nos queda que, pues, esta relación, ¿sí? O sea, ¿y qué es lo que diferencia esto, este miembro izquierdo de este derecho? Bueno, primero que está conjugado el derecho, ¿verdad? Y lo segundo es que el
el orden en que aparece, ¿verdad? El A primado y el A biprimado, ¿sí? En el miembro izquierdo aparece como un bra, ¿verdad? El A biprimado y el A primado como un ket, ¿sí? Y están de acuerdo que, pues para un operador adjunto esto debe cumplirse, ¿verdad? Simplemente esto sería A primado por X por A primado cuando calculamos el complejo conjugado, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que recuerden que esto que es en el lenguaje que escribimos acá arriba para X son los elementos de la matriz o las entradas de la matriz, ¿verdad? La representación matricial de X, ¿sí? Entonces, vean, si tenemos que esto es igual a su complejo conjugado invertido, entonces, si invertimos esto, es como que cambiemos filas por columnas, ¿no? Elementos de las filas por el respectivo elemento en las columnas, digamos, este con este. Entonces, que este elemento en las filas sea igual al transpuesto, ¿verdad? Conjugado de este, simplemente es permutar, ¿verdad? Significa que ¿qué? Pues que esta matriz es real, ¿no? Que los elementos de esta matriz son reales. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, doctor. Bien, entonces pues esa es la situación para un operador hermítico que está asociado a una cierta cantidad física, ¿sí? Con hamiltoniano. Bien. Entonces ahora consideremos pues el producto de dos operadores y escribámoslo como Z, ¿verdad? Z es el producto de X y de Y. Y básicamente hagamos lo mismo, ¿no? Ensandwichemos, digámoslo así, o pongamos a Z, ¿verdad? Entre un bra y un ket, ¿sí? De esta forma. Y además, ¿verdad? De poner Z entre un bra y un ket, utilicemos la relación de completez. Vean que sería esto, ¿verdad? Esto de acá, A biprimado por X, Y, A primado, ¿ok? Y yo puedo introducir acá entre X y Y la relación de completez, ¿sí? Pues es un 1, ¿verdad? Puedo ponerla donde me convenga. Entonces, pongo a triprimado, ¿sí? ¿Ok? Eso es 1 y eso es lo que tenemos escrito acá. Bien. Entonces, ¿qué hace esto? ¿En qué nos ayuda esto? Bueno, vean que eso sería como los elementos, ¿verdad? De X en esta base, ¿ok? O sea, los elementos de Z, los elementos de la matriz, de la representación matricial de Z en esta base sería igual, o cada elemento sería igual al producto de los elementos de X en esa base por los elementos de Y en esa misma base. Este sería X
a bi prima, a tri prima, y aquí sería y a bi, a tri prima, a bi, a prima, ¿sí? ¿Ok? Bien, y bueno, si ahora consideramos este ket, sí, para esto nos va a servir para visualizarlo o entes vectoriales, ¿sí? Tal cual lo hacemos en tal cual los conocemos en euclidiana. Entonces, pues consideremos pues la acción de este operador X sobre un ket alfa, ¿sí? Y pues esa acción me va a dar un nuevo ket, ¿no? Que llamamos gamma. Entonces los coeficientes de gamma, ¿verdad? A lo largo de la proyección de gamma, ¿sí? En la dirección de A primada, ¿sí? A lo largo es como una proyección, ¿no? Yo quiero extraer el coeficiente de ese estado, de ese gamma, en esa dirección particular, en A primada, ¿sí? Entonces aquí en la dirección de primada. Bien, entonces, Doctor, ¿qué me da esto? ¿Hola? Doctor, no sé si solo soy yo, eh, pero no se le escucha. Los últimos 2 minutos no se le escucharon. sí, tiene problema, como que hay interferencia. Hola, hola, ¿ahora me escuchan? Ahorita sí, solo que a veces se escucha un como sonido, un ruido, y ya no le escucha nada. Ah, ok. A ver, ahorita sí me están escuchando. Sí, Sí, ahorita sí. Bueno, entonces vean, lo que les decía es que eh, vamos a considerar este ket gamma que va a estar definido por la acción o la aplicación de este operador X sobre este ket alfa, ¿sí? Y vamos a evaluar o encontrar el coeficiente de este ket gamma a lo largo de este eigenket, ¿no? O ese eigen vector, ¿sí? Particular del, del, de la base, ¿no? De la base que genera el espacio de Hilbert, ¿ok? Entonces, pues simplemente actuamos este producto interno y eso, pues yo puedo venir y sustituir acá justamente cuánto es gamma, ¿no? Es X por alfa o X actuando sobre alfa. Más bien, introducir acá una relación de completez también. Aquí, miren. ¿Sí? Ahí está metida la relación de completez. Aquí y aquí está la suma. Entonces, si yo quito esa relación, me va a quedar justamente aprimada X actuando sobre alfa. ¿Sí? Y esto es gamma. Ok, entonces sería A primado, producto gamma. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Vean, esto de acá es lo que nosotros definimos como X A primado, A biprimado, ¿no? Y esto de acá
O sea, esto tiene una representación matricial, ¿verdad? Que está dada por esta expresión. ¿Ok? Y pues vean la suma que está contenida acá sobre A primadas. Entonces, esto yo lo puedo visualizar, este producto interno que está acá, yo lo puedo visualizar como un vector, ¿sí? Un vector cuyas, un vector columna, ¿sí? Cuyas entradas son justamente, miren, estas de acá, ¿sí? Esas que hemos escrito acá. A1, producto alfa, A2, producto alfa, A3, producto alfa, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto de acá me va a representar a mí un vector columna. Y esto es una matriz cuadrada, ¿verdad? Actuando sobre ese vector columna. De modo que la salida que yo obtenga, esto también va a representar un vector columna, ¿no? Sí. O más bien, digamos, uno de los elementos de ese vector columna. Uno de los elementos de ese vector columna, porque acá solo estoy operando con A primado, con uno de los eigenestados, ¿verdad? De la base correspondiente. ¿Sí? Entonces, podemos representar, ¿sí?, un ket de esta manera, ¿verdad? El ket alfa, ¿sí?, de esta manera, de modo que este producto, ¿qué representa? La componente del ket, ¿verdad?, que está en la dirección, digamos, así lo interpretaríamos, ¿no?, cuando lo visualizamos en vectores en R3, digamos, ¿sí? La componente del vector a lo largo de esta dirección, ¿verdad? Sí. Este sería, por ejemplo, imagínense, aterrizándolo un poco, tenemos un vector R igual a X en Y más Z en Z, ¿ok? Entonces, cuando yo quiero calcular la componente en X de ese vector, simplemente hago esto, ¿no? Acá X unitario por R, ¿verdad? Y esto me da X, ¿ok? La componente en X de ese vector, ¿sí? Entonces esto es análogo, ¿ok? Esta sería la componente del ket alfa en la dirección, ¿verdad?, que corresponde al eigenket A sub 1, ¿sí? Y la segunda componente sería la que corresponde a sub 2 y así, ¿verdad? De manera que tenemos todos los elementos, las componentes. El número de componentes corresponde a la dimensión del espacio de Hilbert, ¿no? Ok. Ok. Sí, entonces miren, aquí no debéis poner vector, sino que es una componente, sí, componente del vector a lo largo de, en la dirección
eh, A, ¿verdad? Primada, A biprimada, sí. Y esta es la componente del vector gamma en la dirección A primada, sí. Ok, de modo que el vector, sí, asociado al ket, se puede escribir, bueno, juntando esas componentes, ¿no? Sí. ¿Alguna duda con esto? Doctor, esto es que en mecánica cuántica se conoce como amplitudes de probabilidad. Sí, de hecho, estas tienen que ver con las amplitudes de probabilidad, sí. El módulo al cuadrado de esas cantidades tiene que ver con la amplitud de probabilidad, sí. Digamos, es como la probabilidad de que el sistema se encuentre en este eigenestado en particular, sí, de que el sistema caiga en ese eigenestado en particular. ¿Ok? Recordemos que la suma, por lo que vimos la vez pasada, la suma de estas aquí, la primada, teníamos esto, el módulo al cuadrado de c a primada cuadrada, eso es igual a 1, ¿sí? Donde esto es esto por su complejo conjugado, ¿no? Sí, es decir, sería CA igual a esto, claro, sí. Entonces, esto por su complejo conjugado me da el módulo al cuadrado. Y eso es la amplitud o la probabilidad de que el sistema se encuentre en uno de los eigenestados, ¿verdad?, asociados al espacio de Hilbert. Pero bien, bueno, ahora todavía no estamos hablando de probabilidades, ¿no? Pero sí, vale mencionarlo, que en la interpretación probabilística de la mecánica cuántica eso se interpreta como una amplitud de probabilidad. Ok, entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Y esto por qué está señalado así? Ok, y acá, miren, aquí se me olvidó poner el título. Bien. Ok, entonces ya escribimos, vean, los kets como vectores, ¿verdad? Y en este caso son vectores columna por la forma en la que operan los operadores sobre ellos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los bra? ¿Sí? Los bra, pues, se pueden representar como vectores fila, ¿ok? Y simplemente hay que hacer un análisis similar, ¿verdad?, que hicimos para los kets, y considerar, en este caso, digamos, tenemos un ket gamma, un bra gamma, que está definido como la acción de un operador X sobre un bra alfa, ¿ok? Y dejamos actuar o calculamos esto, producto interno de gamma por uno de los eigenkets, ¿verdad?, que generan un espacio de Hilbert, de la base del espacio de Hilbert, y de igual forma introducimos el operador identidad acá. Entonces vean, me queda esto, ¿verdad? Que esto sería X A pi primado A, los elementos, digamos, de la matriz o de la representación matricial de X, ¿ok? Y este, ¿sí?, pues sería la componente, ¿verdad?,
de el ket, perdón, el bra alfa a lo largo de la dirección a biprimada, ¿sí? Entonces, pues si queremos expresar el bra en forma, por la manera en la que está representado acá, vean que esto es una matriz cuadrada, ¿sí? Esto para que este producto, ¿sí? Esta operación esté bien definida, esto debe de ser digamos, una matriz fila, ¿ok? Un vector fila. Entonces, recuerden que este representaría la componente de alfa a lo largo de esa dirección particular. Entonces, si queremos expresar el vector bra, ¿sí? Asociado a gamma, sería simplemente esto, gamma, ¿verdad? En la dirección A1, gamma en dirección A2 y así sucesivamente, ¿ok? Y noten que esto es el complejo conjugado de esto, ¿no? Las entradas que aparecen acá en este vector, podemos cambiar el orden, ¿verdad? Tomando en cuenta de que hay que considerar el complejo conjugado, ¿verdad? Al cambiar el orden, permutarlas. Bien, entonces esta sería la representación o la identificación de los bras como vectores fila. Los bras son vectores filas o están asociados a vectores filas y los kets a vectores columna. Okay. Esto sigue siendo álgebra lineal, ¿no? Solo que escrita en otra notación. Bien, y el producto escalar entre dos, digamos, estados, el bra beta y el ket alfa se obtiene simplemente haciendo esto, ¿no? Y acá podemos introducir, haciendo uso a través de la identidad, esto, y pues por las definiciones que acabamos, o las representaciones que acabamos de ver ahorita, pues esto sería la componente del bra beta en esta dirección, ¿no? Y esta sería la componente del ket alfa en esa dirección. Entonces, pues esto dijimos que este ket lo podemos expresar como un vector fila, ¿verdad? Con esta forma. Es este, pero escrito para beta. Y este vector alfa lo podemos expresar como esto, ¿sí? Un vector columna. Sí, y sabemos que esta operación está bien definida, ¿no? Okay. Y que si intercambiamos el orden, pues nos daremos cuenta de que pues esto se va a cumplir. ¿Ok? Ok, bien. ¿Qué más podemos decir? Ahora que ya tenemos esto, ya sabemos cómo expresar los kets y los bras como vectores, sí, y cómo escribir la representación matricial de un operador, ¿verdad? Arbitrario. Entonces, vamos a centrarnos en el caso de un observable, sí, un operador hermítico. ¿Okay? Entonces vamos a escribirlo, pues el X que teníamos antes lo vamos a escribir como A. Pues, y A es autoadjunto, pues satisface eso. ¿Ok? Entonces,
pues escribimos la representación matricial de ese observable, ese operador, ¿verdad? En esa base, ¿verdad? Y acá pues ya sabemos nosotros que vamos a considerar que pues ese operador, ¿sí? O estos eigenkets son justamente eigenkets de ese operador, ¿verdad? De ese observable físico que estamos considerando, ¿sí? Entonces, acá lo menciono, si elegimos como base los eigenkets de A, ¿sí? Entonces escribimos esto en esa base. ¿Y qué me da entonces a mí al dejar actuar este operador A sobre uno de sus eigenkets? Pues me da un numerito, ¿verdad? Me da un numerito por el mismo ket, el mismo eigenket. O sea, me da esto, ¿sí? Entonces, bueno, si observo acá en este sándwich que aparece en medio, yo tendría A primado por producto interno A primado, y acá saldría el valor propio, ¿no? ¿Sí? El eigenvalor asociado, ¿sí? De hacer la proyección o dejar de actuar A sobre ese eigenestado. Bien, entonces vean, tengo este producto y ese producto sabemos nosotros que es una delta de Kronecker, ¿sí? Que entonces sería 0 si A es distinto de A, si A primado es distinto de A biprimado, y sería 1 si pues coinciden, ¿no? Entonces lo pongo acá, como la delta de Kronecker, y lo que voy a observar es que A se quedaría de esta forma, ¿no? A biprimado, A primado, aquí sería A biprimado, y aquí quedaría donde lo pongo, acá lo voy a poner, sí, voy a poner un paréntesis, quedaría A primado, sí, y acá por la delta, ¿no? De A biprimado, A primado, y acá viene el bra, sí, A primado, ok, esto está acá realmente, así. Bien, entonces vean, recordemos cuál es el efecto de tener una delta de Kronecker, sí, y aquí hay una suma. Entonces esa delta de Kronecker lo que hace es cortarme la suma o elegirme el término en la suma en donde A primado es igual a A biprimado. A biprimado es igual a A primado, es igual, ¿sí? Entonces, me quedaría esto, A primado, y puesto que A biprimado es igual a A primado, para que esto no sea trivial, o por la condición de ortonormalidad, acá me quedaría, voy a poner aquí el eigenvalor A primado, ¿verdad? Y acá queda el bra A primado, sí. Es esto, pues esto que tengo acá abajo. Sí. Y pues sabemos que este es el operador de proyección, ¿no? Sí. ¿Y estos qué son? Vean que hay una suma acá sobre los sobre A primado, sobre los AES. ¿Y qué es A primado acá? Este factorcito, el eigenvalor, ¿verdad? Sí. Y puesto que es una suma sobre todos los eigenvalores, sobre todos los A primados, entonces es una suma sobre todos los eigenvalores. Sí. Y esto es, pues, la descomposición espectral del operador A, ¿verdad? Pues así se conoce, ¿sí? La descomposición espectral de A. ¿En qué? En la base, en su base ortonormal, ¿no?
¿Ok? Si se acuerdan, ¿verdad? El teorema de descomposición espectral. Que la vez pasada lo mencionó José, ¿sí? Y es justamente eso. Parte no lo tengo totalmente claro, pero solo es el volverlo a leer. O sea, no me acuerdo muy bien del teorema de descomposición. Igual. Bueno, es básicamente cuando se tiene un operador que es autoadjunto, ¿verdad? Resulta que ese operador puede descomponerse como una superposición, ¿verdad? Eh, de los eigenvalores, ¿verdad? En términos de los de la base, ¿verdad? De la base ortonormal asociada a ese operador. De la base de vectores propios, pues en el lenguaje pues el lenguaje típico que uno ve en métodos matemáticos, ¿sí? Pero pues esto es genérico, ¿no? Uno puede estar hablando de un espacio de vectores, un espacio de vectores en el sentido cotidiano, pero puedes lo puedes decir en un sentido abstracto, ¿no? Un espacio de funciones, ¿ok? Y eso es lo que nos interesa acá en mecánica cuántica, ¿sí? Bien, entonces, bien, ahora solo me gustaría comentar un poquito sobre el experimento de Stein-Gerlach. Ya vamos a terminar a las 8:15. Y solo, no sé si revisaron el chat, les envié un artículo sobre esto que trata de, básicamente, es como un artículo de divulgación, ¿sí? Que detalla un poco la situación, ¿verdad? Cómo se desarrolló el experimento, algunas dificultades y cuáles eran los objetivos, las ideas, lo que pretendían demostrar estos señores, Otto Stern y ¿cómo se llama? Gerlach, no recuerdo el nombre, Wenzel, parece. Bien, entonces la importancia de esto es que este experimento, ¿verdad? Aunque uno lo podría visualizar como digamos, un problema que tiene una descripción clásica, ¿verdad? Tiene una naturaleza inherentemente cuántica, porque los resultados, de hecho los resultados lo muestran. Y vamos a ver por qué uno podría pensar, digamos, que debería de tener una descripción clásica. ¿Sí? Y es cuántica su descripción porque, pues, este sistema nos permite visualizar de manera muy simple digamos, sistemas de dos niveles, ¿sí? Con dos estados posibles. Pues los resultados de este experimento se conoció o se entendió, digamos, un par o 3 años después, ¿sí? Cuando se introdujo la idea del spin, porque hasta en este momento no había aparecido esta noción de esta cantidad misteriosa, ¿verdad? Intrínseca que ahora conocemos como spin. ¿Ok? Entonces, vean, la motivación del libro de Sakurai de introducirlo en estos primeros capítulos, aunque resulta que para comprenderlo en detalle necesitas tener una noción una comprensión bastante profunda de mecánica cuántica,
sí, por los detalles que intervienen acerca del sistema que se está utilizando, sí, y de los átomos que se están utilizando. Entonces, pues el experimento reveló pues, la naturaleza cuántica del sistema, ¿no? Entonces, veamos, ¿en qué consiste? Bueno, entonces tenemos nosotros un experimento en donde se calientan átomos de plata, no se preparan átomos de plata y se hacen pasar a través de pues, un orificio con el objetivo de colimar el haz y luego ese haz de átomos de plata hacerlo pasar o interactuar con un campo magnético no homogéneo, que depende de la posición. ¿Por qué la necesidad de hacerlo interactuar con un campo magnético no homogéneo? Porque si el campo magnético es constante, pues no interactúa. Sí, los átomos pasan ahí, ¿verdad? Sin interactuar. Y es que pues la fuerza o la interacción va a estar mediada como, o va a estar definida como esto mismo. Es el gradiente de una cierta cantidad. Que voy a poner en una relación de esto. Mu producto punto V, donde mu es el momento magnético, una cantidad que conocemos como momento magnético, ¿sí? Y V es el campo magnético, ¿verdad? Externo. Entonces, esta propiedad es una propiedad asociada digamos, a la partícula, sería como, digamos, tener una carga inmersa en un campo eléctrico, ¿verdad? Sabemos cómo interactúa, ¿verdad? Pero acá tenemos un objeto que tiene un momento magnético asociado, ¿sí? Y está interactuando o está sujeto a un campo externo, ¿ok? Campo magnético externo. Entonces va a interactuar mediante obedeciendo esa relación, pues. Vea, ¿qué pasa si el campo magnético es constante? Pues como mu es una propiedad inherente del sistema, pues esa cantidad puede considerarse que varía, pero en este caso no va a variar, ¿verdad? Va a ser una cantidad fija, pues constante. Entonces cuando calculamos, cuando dejamos actuar el nabla sobre eso, entonces me va a dar esto mismo, algo así. Me va a dar esto, mu, ¿sí? Punto nabla. Luego de considerar que nabla es constante, ¿ok? Actuando sobre B, ¿sí? Entonces, si esto es constante, pues la acción de este operador sobre B me va a dar 0 y la fuerza con la que interactúa me va a dar 0. Bien, entonces por eso es necesario que el campo magnético sea no homogéneo. ¿Okay? Bueno, y estas expresiones eventualmente las vamos a construir nosotros en un curso de electrodinámica, se deben de ver. ¿Okay? Cuando estemos desarrollando la expansión multipolar de los campos eléctricos y magnéticos, ¿sí? Van a aparecer, digamos, un término dipolar magnético. Luego vamos nosotros a asociar también la energía de interacción entre un dipolo magnético con un campo magnético. Vamos a definir el torque magnético y tienen que ver esas relaciones. Entonces van a aparecer naturalmente cuando estemos estudiando electrodinámica, ¿sí? Bien, por ahora solo pues, tomémosla como si esas relaciones por sentadas. Bien, entonces la cuestión es, miren, como estábamos, el experimento se llevó a cabo con átomos de plata. Sabemos que esos átomos
Actualmente sabemos que esos átomos de plata contienen 47 electrones, que 46 de esos electrones, ¿verdad?, están distribuidos o están distribuidos en las capas internas, ¿sí? De modo que completan cada uno de los niveles, ¿sí? Posibles, ¿verdad? O ocupan todos los niveles posibles en esas capas internas. Entonces están llenas, las capas internas están llenas, y el único electrón que queda aislado es el de la capa externa, ¿sí? Y está en un nivel tipo S. Entonces actualmente sabemos que esos niveles energéticos tienen un momento angular orbital 0, ¿sí? Si los electrones en las capas internas están distribuidos de manera esféricamente simétrica, ¿no?, por las propiedades que contienen también, ¿verdad?, por el principio de exposición de Pauli, el momento angular total asociado a ese conjunto de electrones en esas capas sería 0. Bien, eso tomémoslo por sentado, porque eso se entiende cuando estudiamos el átomo de hidrógeno y átomos hidrogenoides más exóticos, sí. Pero eso ocurre. Entonces, el momento angular total asociado, digamos, a un átomo de plata provendría del momento angular que corresponde al electrón en la última capa, ¿sí?, de ese electrón, el número 47. Bien, entonces, bueno, como les dije, puesto que ese electrón está situado en un estado tipo S, si en un nivel tipo S, esos niveles se caracterizan porque el momento angular orbital, ¿sí?, es trivial, es 0. Entonces, la única manera en la que ese electrón puede contribuir al momento angular total del átomo de plata es que posea una propiedad desconocida, ¿sí?, que no sea un momento angular orbital, pues, sí. Bueno, en ese entonces todavía no se había hablado de spin. Esa idea se introdujo un par de años más tarde, ¿verdad? Este experimento se realizó entre 1921 y 1922, y la idea del spin se introdujo, si mal no recuerdo, en 1925. Sí, también unos alemanes la introdujeron. Bien, entonces nosotros hablamos actualmente de spin, sí, de que este experimento dio o reveló, sí, la existencia de esa propiedad intrínseca en los electrones, en este caso en el electrón asociado a esa capa, y que pero en ese entonces no teníamos idea de qué era el spin, qué era lo que medían entonces. Pues justamente es este objeto, ¿sí?, el momento magnético, porque pues la electrodinámica ya estaba bien, digamos, sustentada, ¿verdad? Se entendía, y entonces podían rastrear, ¿sí?, o determinar de manera experimental esa cantidad. Pero actualmente sabemos de que hay una relación entre este objeto y el spin, ¿sí? Hay una relación de proporcionalidad, están definidos en términos de la constante de Planck, esa relación de proporcionalidad. Bien, entonces determinar o medir el momento magnético, pues es equivalente a medir el spin, ¿sí? Bien, aquí, por ejemplo, aquí aparece desglosada esta ecuación, ¿verdad? El campo magnético va en una dirección en particular, ¿verdad? Entonces se considera, digamos, un caso particular de esta relación. Es esto. Bien, y este es el dispositivo,
¿sí? Más o menos que utilizaron. Entonces lo que esperaban, pues aquí está el horno, ¿verdad? En donde se preparan la muestra. Entonces acá están los colimadores, ¿sí? Que hacen que el haz se concentre, ¿no? ¿Sí? Pues acá está el dispositivo que genera el campo magnético no homogéneo, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces pasan los átomos de plata y interactúan con ese campo magnético inhomogéneo. Y bien, lo que uno esperaría es que se desviasen, clásicamente se desviasen esos átomos, pero que no obedecieran una estructura particular, ¿verdad? No tendrían por qué seguir una estructura particular. Es decir, la distribución debería de ser uniforme, ¿sí? Como acá. ¿Sí? Y esta es como una película, ¿sí? Digamos, una pantalla que interactúa con los átomos o reacciona al impacto de los átomos en ella, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que se leyó en la pantalla fue que pues la distribución de los átomos en el impacto acá pues no era uniforme, ¿sí? Aparecían unos arriba, ¿sí? Y unos por acá abajo, ¿okay? Bien, entonces eso mostraba que definitivamente había una cuantización asociada a este sistemita, ¿no? Que son los átomos de plata. Entonces unos elegían ir para arriba y otros elegían ir hacia abajo, desviarse hacia abajo. Bueno, ¿qué pretendía realmente esta gente con ese experimento? Esta gente quería mostrar esta idea de la cuantización espacial que estaba contenida en el modelo atómico de Bohr, ¿no? El momento angular orbital de los electrones, ¿verdad? Es discreto, está cuantizado. Entonces, si el momento angular de los electrones está cuantizado, pues el momento angular total del átomo debería también de cuantizarse, ¿no? Entonces, ellos querían mostrar justamente eso. El momento angular, ¿qué tiene que ver con el momento magnético? Esa es otra situación. Pues sí tiene que ver con el momento magnético, ¿sí? Entonces hay una relación también entre el momento angular y el momento magnético, que no la vamos a discutir porque no nos interesa discutir los detalles de, bueno, para discutirla hay que estudiar más a fondo electro. Todavía no hemos visto esas ecuaciones, pero en algún momento van a quedar, sí, van a quedar claras. Bien, la situación es que, bueno, ellos mostraron lo que pretendían, ¿no? O según ellos, ¿okay? Pues existía esta cuantización, ¿verdad? Y eso mostraba que el modelo de Bohr, o las predicciones del modelo de Bohr, la cuantización espacial, la cuantización del momento angular, en este caso para los átomos de plata, ¿verdad? Pero posteriormente, con el desarrollo de la mecánica cuántica, se entendió que lo que realmente se estaba midiendo no era una cuantización del momento angular, sino que por las propiedades que les acabo de comentar acá de los átomos de plata, ¿sí? Lo que realmente se estaba midiendo era una propiedad asociada a este electrón, ¿sí? Y como ese electrón no posee el momento angular orbital, ¿sí? Debe ser una propiedad todavía más independiente, ¿no? ¿Sí? Intrínseca. Entonces era justamente esta cantidad que conocemos ahora como spin, la noción del spin. Bien, entonces esto mostró la existencia del spin, ¿verdad? Y en particular mostró que pues, está cuantizado también, una propiedad inherentemente cuántica de las partículas, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Para qué nos sirve ahora? ¿O cuál es el propósito de mencionar esto en esta parte del curso? Bueno, puesto que están de acuerdo ustedes que solo hay dos salidas, ¿verdad? Arriba y abajo. Sí,
arriba y abajo. Si este campo pues apunta en esta dirección Z, si esta es la dirección Z, digamos, sí, aunque sea inhomogéneo, si esto varía con la posición, si este apunta en dirección Z, pues van a haber dos salidas, unos que prefieren ir hacia arriba y otros que prefieren ir hacia abajo, y va a depender de justamente cuál es el valor del spin asociado a esos átomos, ¿sí? Y si lo vemos más a fondo, ¿cuál es el spin asociado a los electrones? Al electrón en la última capa, ¿sí? Entonces, si el átomo iba hacia arriba, el momento magnético es una relación de proporcionalidad que contiene un signo negativo ahí, mayor que 0, y entonces el spin es menor que 0, y viceversa, ¿no? Si va hacia abajo, menor que 0 y el spin es mayor que 0. Bueno, y esto, como les comenté, mostraba esta idea de la cuantización espacial, pero no en el sentido de que lo que ellos querían era mostrar que el momento angular del, digamos, entendido en el sentido de Bohr, ¿sí? Que era un momento angular orbital, ¿sí? Estaba cuantizado. ¿Sí? Bien, entonces obtenían dos salidas para esa cantidad, el spin, una era hacia arriba y otra hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los valores particulares, ¿sí? de esa cantidad? Pues el valor particular me refiero, si lo identificamos nosotros como una cantidad física, debe tener asociado un operador, ¿no? Debe haber asociado un observable a esa cantidad. Entonces, este numerito representa justamente no el operador, sino el eigenvalor, ¿verdad? Asociado a ese operador, ¿sí? Uno de los eigenvalores, y este es otro de los eigenvalores, ¿sí? Bien, entonces vean, si quieren, acá lo dejamos hoy y luego seguimos discutiendo esto, porque acá lo que quiero es introducir la notación de Dirac. Es decir, como tenemos dos estados para este sistema, nosotros podemos decir que las partículas que se van hacia arriba en la dirección del campo magnético tienen asociado un estado positivo, más, le ponemos, y las partículas que se van hacia abajo, menos, ¿sí? De modo que los átomos que están interactuando con ese campo magnético se encuentran en una superposición, ¿sí? Digamos, un estado alfa, que va a ser una superposición de C1, digamos, por más C2 por menos. Y estas cosas que aparecen acá, estos coeficientes, pues están ligados con los valores propios, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a hablar cómo podemos, para este sistema que tiene solamente dos salidas posibles, ¿sí? Hacia arriba, hacia abajo, si le podemos asignar dos estados, ¿verdad? Dos eigenestados posibles y podemos trabajar el álgebra que hemos venido viendo, ¿sí? El álgebra de Dirac, para este sistema, definir el operador de spin, ¿sí? Lo voy a poner con gorrito porque para distinguirlo de esto, ¿sí? Ese más. Entonces, podemos definir esto a partir de ¿qué? Pues el teorema o la descomposición espectral de un operador. Vamos a utilizar esto. Por eso decidí meterlo aquí justamente en este punto, que vamos a utilizar la descomposición espectral. Digamos, aquí interviene el operador de proyección, ¿verdad? Y los eigenvalores asociados al operador. Si este es S, ¿verdad? Ese es Z.
Aquí serían los eigenvalores asociados a ese operador, ¿sí? En esa dirección. Y aquí intervendrían los eigenestados, que sería arriba o abajo, más menos, ¿sí? Entonces vamos a ver la utilidad del álgebra de Dirac, ¿verdad? En esta situación. Nos faltó ver esto, pero esto tiene que ver con el proceso de medición, ¿sí? Y arreglos secuenciales de aparatos de Stenger-Lag, ¿sí? Lo vamos a discutir en la próxima clase mejor, para también hablar sobre la medición y el colapso de un estado cuántico. Perdón. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Justamente iba a hacer esa pregunta, si podía explicar sobre cuál es la probabilidad de que caiga el estado positivo, spin up o spin down. Entonces, pero ya que lo va a explicar en la siguiente clase, entonces... Sí, sí. En la próxima clase hablamos sobre ello. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo solo no entendía por qué con el electrón 47, pero ya entendí que en los demás orbitales están apareados todos, ¿verdad? Entonces su momento angular se cancela, exceptuado en el 47, ¿verdad? Sí, porque recordemos el principio de exclusión de Pauli. Bueno, es que en realidad para comprender realmente por qué, ¿verdad? El por qué de esta situación, pues hay que entender mecánica cuántica, ¿no? Teníamos que desarrollar bien la mecánica cuántica, ¿sí? Y en ese momento, pues, no se sabía realmente, digamos, la interpretación que se le había dado al experimento era errónea, ¿sí? Se supo posteriormente que, pues, esa cuantización que se mostró, pues, provenía justamente de esa propiedad del spin, ¿sí? Del spin asociado al electrón en esa última capa, ¿sí? Los demás no contribuyen porque el momento angular total, tiene contribución del spin, ¿sí? Pero como están llenas las capas, unos están orientados, digamos, hacia arriba y otros hacia abajo, están las capas llenas, y cuando sumas sobre todos, se cancelan, ¿no? Es cero, pues. Sí, doctor. Gracias. Sí. Doctor, el spin orbital total es J, ¿verdad? Que es la suma de S más, no me acuerdo cuál. Más ¿Cuál es el orbital, sí. el orbital, ¿verdad? Ajá. Ok. Sigo sin entender la mecánica cuántica. Y así va a terminar mi... Bueno, es que miren, eso es lo interesante de la mecánica cuántica, que por la forma en la que se ha construido, bueno, tenemos muchas dificultades técnicas, ¿no? Con los procesos de medición, ¿sí? Pues no podemos, el principio de incertidumbre, ¿sí? Pues básicamente es la que nos restringe todo, ¿ok? Y pues es que yo no podría decir que alguien comprende a fondo la mecánica cuántica, porque creo que sería mentira. Si hay alguien que uno puede decir que la entendió, sí, la entendió, pero probablemente no la entendió a fondo, ¿no? Entenderla a fondo significa saber ser capaz de explicar cada detalle sin entrar en problemas, ¿no? Como en contradicciones. Quizá Dirac. Sí, bueno, también
es complicado la mecánica cuántica porque ven que a veces se sale de la lógica, ¿verdad? Sí. Digamos que no es nada intuitiva, ¿sí? Como que la intuición física falla. Entonces, ¿qué es lo que nos permite desarrollar todo esto? Pues los experimentos, ¿no? Ir acomodando todo basado en lo que los experimentos decían. Sí. Entonces, gracias a ellos se ha desarrollado la mecánica cuántica. Hay todavía un montón de problemas abiertos, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, ustedes sabrán que eventualmente también le puede dejar algún control de lectura sobre el tema, sobre las diferentes interpretaciones, ¿verdad?, de la mecánica cuántica. La que normalmente tomamos nosotros es la interpretación probabilística, pero hay otras interpretaciones, por ejemplo, la teoría de muchos mundos, ¿verdad? Y hay unas interpretaciones que son bastante razonables también, y que por alguna razón no han tomado mucha relevancia, como la interpretación debida a Max Born y Bohr, ¿ok? Pero, bien, esperemos que podamos comprender un poco más, ¿no?, en este curso. Doctor, una consulta. Vamos a ver la perspectiva de Heisenberg y la de Schrödinger para... Sí, el enfoque de Heisenberg y Schrödinger lo vamos a ver en el segundo capítulo. Ok. Sí. Que es importante también. Sí. Doctor, una última consulta. Solo quería saber, ¿hay algún experimento que se pueda hacer así de este tipo ahí en la En la universidad. ¿Sí? Pregunto Bueno, solo por... probablemente se pueden hacer experimentos, miren, análogos con la polarización de la luz. ¿Sí? Análogos al experimento de Stern-Gerlach. No creo que hay, bueno, estamos como 100 años, ¿verdad? Un poquito más de 100 años después y todavía no tenemos acá en la universidad algo, sí, que nos permita realizar ese tipo de experimentos. Yo no creo, pero sí se puede hacer con la polarización de la luz y ver la analogía. Porque De hecho, ahí viendo esto, lo ideal habría sido hacerlo con un electrón, entonces, ¿verdad? Con un haz de electrones. Ese experimento. ajá, sí, un haz de electrones, ¿verdad? Un tubo de rayos catódicos, un tubo de Crookes, ¿verdad? Uh-huh. Sí, más electrones funcionaría muy bien, pero no sé si tengamos equipo. Bueno, igual yo no soy Okay. experimentador, ustedes sabrán que yo soy teórico, así que, o sea, yo podría buscar a alguien que sí les ayude a montar el experimento, pero déjenme preguntar, si ustedes están interesados en conocer eh, en experimentar sobre este tema, quizá Roberto Mejía pueda, le voy a preguntar a él y les aviso para que les haga una sesión. ¿Okay? Ok, gracias, doctor. Bueno. 2 horas. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Igualmente, Feliz hasta luego. noche. Gracias, bueno. Feliz noche. Bye.